hoy publicaba en mis plataformas digitales una información que circulaba en torno al vapeo, o sea, los muchachos que utilizan este tipo de juca y cosas y fuman unos cigarrillos, cosas y vapor de agua y no sé qué. Y decían algunos científicos que pudiera afectar o pudiera devenir en disfunción eréctil, sobre todo, claro, en los varones quien abusa del vapeo. ¿Eso es cierto? ¿Se ha demostrado? Sí, claro, claro. Mira, por cierto, mañana yo, bueno, lo voy a decir como quiera, pero hay un estudio en la Universidad de Nueva York de un gran médico, un científico, donde descubrió que el paciente que usa el vapeo, eso daña el endotelio, que es lo que cubre el vaso en su parte interior, trastorna la circulación y por ende afecta la función sexual en el hombre. Y un porcentaje altísimo de jóvenes, bueno, ustedes saben que esa es la moda. Lamentablemente, así mismo como afecta el alvéolo, que es la parte del pulmón, así mismo afecta el endotelio, que son los vasos que llevan la sangre al pene, y esto por ende va a afectar la calidad de la erección en este tipo de pacientes. Y con relación a la pregunta que tú me hiciste al principio, tenemos a disposición también para ese tipo de pacientes con un trastorno vascular lo que son las ondas de shock para disfunción sexual de origen vascular. O sea, vascular es que hay trastorno para la llegada de sangre al pene, y este tratamiento lo que hace es que estimula la regeneración sanguínea y produce una mejoría de la llegada de sangre al pene, y por ende mejora pues bastante la erección o la dureza de la erección en este tipo de pacientes. ¿Y cómo es ese shock? Es una onda de shock, eso la investigación, o sea, está en el mercado hace más de 20 años, lo que hace es que estimula esas células que están a nivel del endotelio, como dije anteriormente, de la parte interna del vaso, y a medida que avance el tiempo se van acumulando sustancias, para no entrar desde el punto de vista o usar términos médicos, se van acumulando sustancias en la pared de los vasos, y esta onda de shock lo que hace es que regenera ese vaso y permite una mejor circulación en el momento en que se aplica. Pero doctor, las ondas de shock se dan de manera superficial sobre el pene o ¿dónde se aplican? Se aplican sobre el pene, es un dispositivo que va acoplado al pene. Esto no duele, no tiene efectos secundarios, se aplica en el pene, las ondas de shock van directamente a los cuerpos cavernosos, se aplican 900 golpes en cada uno de los cuerpos cavernosos y se hacen 4 secciones. Ya después de la segunda sección, el paciente siente la diferencia en su calidad de la erección. Ahora, ¿esto es válido para una disfunción eréctil que puede, no sé cómo ustedes lo califican, pero puede estar por categoría? Uno que está que no hay manera de resolver, si no es quirúrgico, otro que más o menos se levanta un poquito así, otro, en función de esa realidad de la disfunción es que aplica X o Y tratamiento. Claro, siempre es importante hacer un buen diagnóstico. Por eso vemos muchos pacientes en tratamiento, el medicamento no me ha hecho efecto, porque lo primero en la medicina es hacer un buen diagnóstico. No todos los pacientes, por ejemplo, un paciente que haya sido tratado por un cáncer de próstata, por una radical de próstata y tenga una disfunción, ese paciente no va a responder a ese tratamiento. Un paciente, por ejemplo, con una neuropatía diabética quiere decir que se dañan los nervios por la diabetes. Ese es un paciente que no va a responder a ese tratamiento. Claro. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico preciso para saber qué paciente se beneficia de este tratamiento y qué paciente no se va a beneficiar de este tratamiento. Y para ese hay otro. Exactamente, hay otro tipo de tratamiento. De entrada creo que hay que aclarar, ¿verdad, doctor? Que eso no es para que vaya cualquiera a decir yo quiero ahora tener mejores erecciones a que me dé los 900 golpes en el pene. Sí, va a depender porque... También va gente así. Sí, hay, por ejemplo, un paciente que no es hipertenso, no es diabético, no tiene antecedentes de cirugía y ya después de los 40, 45 ha perdido, por ejemplo, esas erecciones matutinas que no tiene antecedentes. Estudiamos bien ese paciente y si tiene un trastorno vascular, ese es un paciente que califica de manera adecuada para este tipo de tratamiento.
pero hay pacientes que tenemos que evaluar bien el paciente. Siempre hacemos un estudio que se llama Doppler de pene, que el Doppler lo que nos mide es la circulación del pene. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decidir qué paciente califica y qué paciente no califica para este tratamiento. ¿Cómo se mide esa circulación de esa? ¿Cómo es el Doppler? Es un Doppler es un estudio que lo hace un radiólogo, un sonografista, generalmente con estímulo, con vasodilatadores, que estimula la circulación del pene y nos dice, bueno, la presión está muy baja, para que me puedan entender, o la presión está normal. Entonces, este es un paciente que si el radiólogo me reporta que tiene un trastorno de la circulación, ese es un paciente pero ¿cómo lo hace el radiólogo? ¿Uno va al radiólogo? ¿Tiene que poner el pene encima de una plancha? ¿Encima de una mesa? ¿Cómo es la cosa? Bueno, también se pone un transductor o un dispositivo en el pene. No, eso no duele tampoco. No duele. Entonces ahí puede medir cómo anda la circulación. Por ejemplo, un Doppler de la carótida. Nos pone un dispositivo y eso mide la circulación de la carótida. Así mismo se hace en el pene, se coloca un dispositivo, ese dispositivo transmite la información a una pantalla y entonces el radiólogo puede ver ahí cómo está la circulación del pene de ese paciente y nos puede reportar, bueno, ese paciente su circulación está normal. Entonces quiere decir que la disfunción en ese paciente no es de origen vascular. Ahora, si el Doppler me dice que hay un trastorno circulatorio, entonces ese paciente probablemente va a responder. Siempre hay que investigar porque puede ser una disfunción mixta, con un problema vascular, pero también puede haber otro problema y ese paciente no va a responder como a lo mejor queremos. Por eso hay que estudiar bien el paciente antes de ofrecer el tratamiento. Doctor, ¿y si el problema de la disfunción no es un problema físico o un problema orgánico? O sea, no es por... ¿Cómo ustedes pueden detectar a qué se debe? ¿Puede ocurrir una disfunción que no dependa de esos problemas de circulación o por un problema de próstata? Claro, claro. De hecho, por eso la importancia, y yo todavía no me he adaptado a la consulta virtual, porque aprendí en mi formación, yo desde que veo a un paciente, yo tengo ya una percepción de ese paciente. Y hay una parte importante que es la parte del comportamiento humano, la parte psicológica, donde tenemos muchos pacientes con trastorno depresivo, de ansiedad, que no tienen nada. Lo investigamos, el perfil hormonal, la circulación, todo está normal, colesterol, triglicéridos, testosterona, y resulta que este es un paciente que tiene una condición ambiental en la casa, con un familiar, y lógicamente no va a responder o tiene un problema de otra índole. Entonces nosotros como médicos tenemos que saber cuando un paciente tiene un trastorno de la personalidad o un problema psicológico y cuando es un problema orgánico. Entonces en ese paciente le hacemos todos los estudios, pero está todo dentro de los parámetros normales. Resulta que es un problema ambiental, un problema de estrés, de ansiedad que está afectando a este paciente. Y entonces lo remiten a otro especialista. Entonces ahí entra la multidisciplina, que hoy en día eso es una ventaja que tenemos, que no podemos ser todólogos. Ese es un paciente que tenemos que interconsultarlo o con psicología, con terapia sexual y muchas veces hasta con psiquiatría para poder ayudar a este paciente. Una pregunta más, ¿para qué sirve la próstata en el organismo? La próstata es un órgano importante porque aporta nutrientes al semen en el momento de la eyaculación. Esa es la función principal de la próstata. O sea, si no tuviéramos próstata, entonces no hubiera mundo, en cierto sentido, porque no podríamos a lo mejor embarazar o producir una fertilidad. Entonces, la función de la próstata específicamente, o una de las más importantes, es esa. Mire qué bien. Pero o sea, una persona que ya no quiere tener hijos puede prescindir de su próstata. No, bueno, pero ese no es el mecanismo por el cual lo hacemos. Ahí entonces... No, yo sé, pero quiero decir que pudiese ser. No necesitas la próstata. No necesariamente, porque acabamos de hablar de una tecnología que estamos brindando, que es el vapor de agua, que permanece la eyaculación, la erección y todo normal. Entonces, y estamos tratando la próstata. Entonces, ahora,
Sí, con ese tratamiento de vapor de agua se salva la próstata. En el caso que se determine el diagnóstico y lo que encuentra el médico, y eso me parece espectacular. Siempre quitar un órgano, aun cuando siempre han dicho los médicos, ustedes, los científicos, que el ser humano se quedó con algo que es de los primates, de una cosa que no sirve para nada. No es la vesícula, es el vaso o no sé qué cosa es. Que siempre se revienta y es un problema y te puedes morir de eso si no van corriendo a apendicitis. La apéndice. Pero bueno, lo que quería preguntarle, si en una persona joven, como usted ha referido, que le llama la atención y es preocupante, y yo lo reitero y lo subrayo en esta conversación con usted, más que en entrevista, porque estamos ya en una consulta tremenda, sobre todo por Pinky, que él me escribe la pregunta para que yo se la haga al doctor. Doctor, sobre todo en la gran cantidad de jóvenes que se han visto con disfunción, etcétera, etcétera, que llegan incluso con problemas adelantados en la próstata a su consulta. Si por alguna razón, X o Y, una persona joven, digamos 40 años, 45 años, que todavía pueden incluso procrear, ¿se ve usted en la obligatoriedad de quitarle la próstata por una operación? ¿Esa función la sustituye algún medicamento? No, realmente no. No lo sustituye ningún medicamento, porque generalmente cuando decidimos esto es porque este paciente, voy a poner un ejemplo, un paciente que yo operé hace un mes y medio de 43 años con un cáncer de próstata. Ese paciente hubo que hacerle una radical de próstata. O sea, ya ahí lo que queremos es curar al paciente del cáncer. Claro. No podemos pensar que vamos a preservar una cosa o la otra. Ya este es un paciente que lo que queremos es curar, porque normalmente en este paciente joven son cánceres muy agresivos. Entonces hay que ser también agresivo en el tratamiento. Lo que queremos es que este paciente no vaya a morir por el cáncer de próstata. ¿Por qué se escuchan, doctor, en los últimos tiempos tantos casos de personas con cáncer de próstata? ¿O es que ya se comenta más o mantiene una estadística normal promedio en todos los años? ¿O han aumentado por alguna situación? Bueno, yo pienso que hay muchos factores que intervienen en esto. Uno de ellos, por ejemplo, es el estilo de vida, la alimentación, el estrés, pero también los métodos diagnósticos que usamos, la concientización, lo que te comenté hace un momentito, el trabajo que ustedes hacen es para mí uno de los trabajos más importantes que se hace en la comunicación. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se han salvado la vida porque han escuchado un programa de Roberto Cavada que dijo... O sea, esa parte es básica, y muchos pacientes hacen un diagnóstico temprano, antes que muchos pacientes hace años atrás, décadas, morían y no se sabía por qué morían, porque no se hacía un diagnóstico a tiempo. Era un paciente que no tenía una orientación, no había sido concientizado. Es igual, y yo digo que soy feminista, porque el trabajo que las mujeres hacen en concientizar a los hombres, ustedes no tienen idea. Aquí yo tengo mujeres, pacientes, que traen al esposo, al vecino, o sea, traen a toda la familia, pero lo concientizan. O sea, la mujer hace un trabajo que yo no sé cómo catalogarlo, pero un trabajo que yo valoro mucho también, porque ayudan a muchos hombres a llegar a tiempo al médico. Y cuando digo a tiempo, que es un término, la palabra prevención, yo no me gusta usarla porque el cáncer no hay forma de prevenirlo todavía. Es un diagnóstico a tiempo para poderle dar un tratamiento curativo a tiempo.